Que es docente en neurociencias de la Asociación Educar, licenciada en inteligencia emocional de la Universidad Tecnológica de Córdoba, posgrado en neurociencia jurídica en INECO, especialización en epigenética del doctor Bruce Lipton, CDMX, especialización en mindfulness del doctor Joe Dispenza en Panamá, traductora pública nacional de la Universidad Museo Social Argentino, licenciada en Comercio Exterior en la Universidad de Havre en Francia y actualmente está cursando las últimas materias de máster en neurociencias para médicos en la Universidad Tecnológica de España. El Instituto de Educación e Inteligencia Emocional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario la ha convocado para dar una disertación en especial que tiene mucho que ver con la niñez y la emocionalidad de los niños, la aplicación de los mismos y cómo conducirnos. Ella, como especialista en el tema, nos va a guiar a todas. Van a poder hacer las preguntas que necesiten o que crean conveniente y las dejo en compañía de la licenciada, que es quien va a dar la charla. Muchas gracias y seguimos escuchando, y cuando termine la conferencia también podremos hacer preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Rosario por esta invitación. A ver, voy a hacer un anclaje a ver si se puede ver mejor. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Como siempre, es un placer y un honor. Muchas gracias, en especial a la doctora Ana Brunet, que fue la que gestionó esta invitación. Siempre es un placer compartir neurociencia y en especial inteligencia emocional. Inteligencia emocional en la escuela, en la casa que es es nuestra primera escuela realmente. Hay un psiquiatra muy reconocido que a mí me gusta mucho, el doctor Enrique Rojas, que dice que un padre puede ser un gran maestro y una madre buena educadora puede ser toda una universidad. Y ciertamente creo que así es. Voy a comenzar compartiendo, a ver si podemos, a ver, si puedo compartir pantalla, ¿es posible? A ver, muy bien, muchas gracias. Estamos viendo todos una imagen que parece como una película, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me gusta comenzar con este corto porque ciertamente los seres humanos somos seres muy visuales y una imagen vale más que mil palabras, pero una historia vale mucho más que mil palabras. Vale un entendimiento, vale un recuerdo, vale una concepción, vale un resumen, un entendimiento que todos vamos a tener a través de este pequeño corto que las invito y los invito a ver juntos en esta oportunidad. Y el fin de este corto es que todos aprendamos cuál es la importancia y qué preponderante es la inteligencia emocional en la vida de todos, sobre todo si la aplicamos desde la niñez. A ver, hay perdón, ahí estoy admitiendo gente que está en la sala de espera. Es muy importante que entendamos que la inteligencia emocional va a marcar nuestra vida desde que comenzamos hasta que la finalizamos. Y
Y me gusta compartir este tipo de estudios porque la neurociencia es una ciencia joven que, bueno, se comenzó a desarrollar hace muy poco tiempo, solamente hace 10, 15 años, cuando se desarrolló el equipamiento necesario como para comenzar a estudiar el cerebro in vivo. Ahora bien, en esto de la neurociencia se comparten muchos papers, muchos estudios en los cuales se infieren resultados, pero no todos son tan concluyentes. En muchas oportunidades las conclusiones tienen más que ver con la subjetividad de aquel que realiza el estudio. Por eso a mí me gustan este tipo de estudios, los que tienen que ver con un gran grupo de personas que se prestan a este tipo de estudios, el grupo de control, pero además este tipo de estudios que se sostienen a través del tiempo, que son los estudios longitudinales, de suma importancia porque cuando se sostienen a través del tiempo, lo que hacemos es evitar interferencias, evitar la cantidad de variables que podemos encontrar a través del tiempo. Y sobre todo en las diferencias socioculturales que podemos encontrar en la educación, en el medio ambiente, ya que el medio ambiente es un gran transformador del cerebro, en especial del niño. Vamos entonces a este corto. De metas. La guardería Bing, una especie de jardín de infancia de investigación para la prestigiosa Universidad de Stanford junto a San Francisco. La prueba de la golosina fue inventada aquí a comienzos de los años 70 y sigue siendo uno de los estudios más importantes sobre el autocontrol y la motivación. Hemos revivido la prueba con niños de hoy en día, poniendo a estos niños de 4 años en una situación muy pegajosa. En esta parte del juego vamos a tener 2 platos aquí. Mira, 1 y 2 golosinas ahí. ¿Prefieres 2 golosinas o una golosina? Dos golosinas. 2 golosinas, muy bien. Dos. ¿Quieres 2? Muy bien. Dos. 2 golosinas, muy bien. Lo que pasa es que ahora tengo que hacer una cosa ahí fuera. Pero siempre llamarme haciendo sonar el timbre. ¿Recuerdas? Pero si lo haces, solo puedes comerte una golosina. Pero si esperas a que vuelva por mi cuenta, entonces puedes comerte 2 golosinas. ¿Vale? En esta prueba hay posibilidad de error. Tú eliges qué quieres hacer y ya está. ¿Vale? Hasta luego. Como en la prueba original, algo en la cabeza de los niños se pone en modo automático. Cada uno de estos niños de 4 años ha desarrollado su propia estrategia inconsciente a fin de resistir la tentación. En los años 70 del siglo XX, los científicos no tenían ni idea de qué hacía que algunos niños se rindieran y otros esperasen. Pero es un truco sorprendentemente sencillo de nuestra mente subconsciente.
A ver. Quiero una. Vale, bueno. Has tocado el timbre, así que puedes comerte esta. ¿Está rica? El concepto de la fuerza de voluntad como algo estoico, en lo que en resumen te muerdes los labios y lo deseas y quieres conseguirlo, es un modo estupendo de tomar resoluciones que no salen bien. Es demasiado difícil, es demasiado imposible. Tienes de alguna manera que enfrentarte al entorno y cambiarlo y transformarlo. Lo único que puedes hacer es cambiar tus percepciones y cambiar el foco de tu atención. Miran para otro lado, se distraen, distintas estrategias, son muy graciosos. ¿Qué tapa la cara? Pobrecito. Hoy, los niños de preescolar con los que se hicieron experimentos a principios de los años 70 tienen más de 40 años. A partir de entrevistas continuas, los investigadores averiguaron que quienes a la edad de 4 años fueron capaces de esperar, obtuvieron mejores resultados en los exámenes de acceso a la universidad, ganan mucho más dinero, están felizmente casados y son más sanos que quienes devoraron inmediatamente la golosina. Los platos. Muy bien, pues ya hemos acabado. Gracias por jugar. Ujú. ¿Qué les pareció? Maravilloso. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la enseñanza, la moraleja de este corto? Por eso les decía que son muy importantes los estudios longitudinales. Hoy estas personas ya tienen más de 60 años. Las que pudieron regular sus emociones, la voluntad. Aquellos niños que de pequeños presentaban la capacidad de posponer la recompensa en pos de un bien mayor, eran los adultos que hoy podemos definir como exitosos, como felices, como triunfadores. ¿Y por qué me parece tan interesante este estudio? Porque esa capacidad de los niños de posponer la recompensa es parte sine qua non de la inteligencia emocional, de la educación emocional. Y fíjense qué importante que es en la vida de cada uno de los seres humanos que si aprendemos a enseñarla desde pequeños, a instaurarla, lo que estamos haciendo es de alguna forma poner la semillita para el adulto pleno, para el adulto funcional, para el adulto feliz, para el adulto exitoso. Esto es educación. Me gusta mucho esta definición. Educación de educare, de acompañar y también de educere, de extraer, de sacar afuera lo mejor que cada persona tiene de sí. Creo ciertamente que de eso se trata el concepto de educación emocional, que es un proceso totalmente continuo y vale mucho la pena recalcar continuo, porque es muy importante que este proceso sea diario, darnos el tiempo de educar a nuestro niño, de escucharlo, de validarlo y permanente para potenciar justamente el desarrollo de este tipo de competencias emocionales, porque van a ser vitales luego para su desarrollo humano. ¿Cuántas personas tienen un gran nivel de IQ, una excelente inteligencia matemática o para los negocios, pero
que puede ser truncada o puede ser afectada muy fácilmente si no está acompañada de una inteligencia emocional apropiada. De hecho, a todos nos pasa que podemos ser muy hábiles en ciertos ámbitos de la vida, en desarrollos, en números, pero que si tenemos alguna dificultad emocional, una separación, un duelo, una pérdida, bueno, estas capacidades se ven afectadas directamente y no contar con las herramientas que nos ayudan a gestionar este tipo de dificultades en la vida, bueno, justamente son las que traen desequilibrio en nuestra vida social, en el alcance de nuestros objetivos, de nuestros desarrollos, en nuestro bienestar personal y también nuestro bienestar social. Este concepto de educación emocional es del doctor Vizquerra. El doctor Vizquerra es un doctor en ciencias de la educación en la Universidad de Barcelona, también licenciado en psicopedagogía, y vamos a ver más adelante cómo él aplica esta educación emocional, él la llama competencias emocionales, y que hoy por hoy están instauradas en las empresas. Antes se la llamaba soft skill, ¿sí? Herramientas para la vida diaria, herramientas blandas. Hoy se llaman power skill, herramientas de poder, porque estas herramientas son las que hacen la diferencia en la vida diaria. Podemos tener acá, los que estamos acá, el total de personas que estamos acá, un gran nivel de inteligencia profesional, pero que si no va acompañada de estas herramientas de poder, muy difícilmente lleguemos a nuestros objetivos. ¿Y por qué es tan importante? Ahí se está viendo bien, muy bien. ¿Por qué es tan importante hablar de herramientas emocionales, de educación emocional en la niñez? En neurociencia sabemos que nuestro cerebro, digamos, una de las partes más importantes del estudio de la neurociencia, porque en la neurociencia de hoy no solamente estudiamos el cerebro, estudiamos el comportamiento, la relación con el medio ambiente, también nuestro cuerpo, porque hemos aprendido que no solamente hay neuronas en el cerebro, sino que también en toda nuestra médula espinal, en algunos órganos, como en el intestino, en el corazón, en las gónadas. Por lo tanto, estudiamos al ser humano integralmente. Pero este bello órgano que hoy nos reúne aquí, a ver si podremos silenciar los micrófonos. Así queda bien grabado. Este hermoso órgano, les decía, que hoy nos reúne aquí, tiene un gran proceso de madurez. El ser humano no nace con su cerebro totalmente desarrollado. De hecho, el cerebro termina de desarrollarse aproximadamente recién a los 30 años de edad. En neurodesarrollo sabemos que el cerebro va madurando, decimos de atrás para adelante. Es decir, primeramente el lóbulo occipital, las funciones que tienen que ver con la visión, luego las funciones motoras. Vieron que los bebés primero les cuesta tomar el equilibrio, ¿sí? Luego van adquiriendo una posición erguida, caminando, para finalizar en el lóbulo frontal, donde se encuentran otro tipo de capacidades y habilidades, como la regulación emocional, la inhibición de impulsos, la voluntad, como hemos visto recién.
Por eso a los niños les cuesta tanto regular sus emociones, porque ese cerebro aún no está maduro como para ser capaz de regular sus propias emociones. De hecho, nosotros ya hemos olvidado ese momento de nuestra vida, pero en algún momento entre los 2 y los 30 meses de edad, las primeras sensaciones que teníamos de palpitación o de sudoración propias del enojo eran totalmente normales, pero aún no eran identificables para nosotros como el enojo en sí. Teníamos la sensación física, la percepción, pero no podíamos entender de qué se trataba. A eso en neurociencia le llamamos alfabetismo emocional, ¿sí? Dar un nombre a la emoción, identificar, reconocer. Algunos autores dicen etiquetar a la emoción. A mí no me gusta tanto ese vocabulario porque etiquetar acá tiene como otra connotación, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial hispano. Por lo tanto, a mí me gusta la palabra reconocer. Había un momento en nuestra vida en el cual no reconocíamos aún las emociones. De eso también se trata la educación. La educación emocional comienza en el autoconocimiento. Por eso, este cerebro del niño necesita un proceso evolutivo, un desarrollo que se va dando naturalmente a través de nuestro ADN humano, pero que necesita un acompañamiento hasta alcanzar la madurez. Vamos a compartir aquí un poquito sobre las etapas del neurodesarrollo. Podríamos hablar de 4 etapas. Primero, el neurodesarrollo anatómico, en el cual desde la concepción se va desarrollando el cerebro, todas las estructuras del cerebro, el cerebro límbico, el cerebro que tiene que ver con el prefrontal, las funciones automáticas. Luego, la autonomía motora, que es muy compleja, ¿sí? Porque en la autonomía motora se necesita, por ejemplo, el desarrollo de la mielina alrededor de los circuitos, de las redes neuronales. Esta mielinización del cerebro también comienza de atrás hacia adelante, es decir, desde el lóbulo occipital al lóbulo prefrontal. Y es la que nos da la capacidad, por ejemplo, de la coordinación motora, del desarrollo del lenguaje, pero también, y aquí comienza con el desarrollo progresivo del lenguaje, la evolución del pensamiento y la comprensión del entorno y la sociabilidad, ya que el lenguaje es una de las funciones más evolucionadas del ser humano que nos distingue y nos diferencia de nuestros hermanos, los animales, los monos, por ejemplo. Fíjense cómo se va dando este desarrollo, cómo van creciendo las redes neuronales. En el cerebro del niño, desde los 3 a los 6 años, se va dando un dominio progresivo del lenguaje. De las 100 palabras que tenemos aproximadamente a los 3 años, hasta 2000 palabras a los 6 años. Y cuando hablamos de palabras, hablamos de que para comprender, integrar y utilizar estas palabras deben crearse redes neuronales.
que nos dan la capacidad de comprender y también de compartir este conocimiento. De los 6 a los 10 años termina el desarrollo de este pensamiento formal, del dominio del lenguaje, la comprensión del entorno, la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la lógica. Y aquí, la cuarta etapa, esta en la cual vamos a fijarnos especialmente a partir de los 10 años de edad hasta los 20, donde se producen también cambios muy rápidos, también a nivel corporal, ¿no? Cuando a través del hipotálamo se comienzan a segregar ciertas sustancias que acompañan no solamente cambios psicológicos, sino que también cambios físicos y cambios sociales. En este momento del neurodesarrollo se comienza a esculpir nuestra personalidad, nuestra identidad. Este proceso tiene lugar durante toda la vida del ser humano y principalmente comienzan sus bases en la adolescencia. En cada aprendizaje se crea una sinapsis. Lo que vimos acá, estas redes neuronales, son producto de la conexión entre neuronas. Cuanto más se fortalece esa conexión, más redes neuronales se crean en el cerebro del niño. Estas sinapsis dan lugar a la sustancia blanca. Cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de neuronas. Cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de la conexión entre neuronas. Este dato es muy importante. Desde la concepción hasta los 3 años, el cerebro tiene su máxima plasticidad. Es decir, que es sumamente receptivo a todos los cambios que se producen en el medio ambiente. Decimos, o más vale, se lo conoce como, según Piaget, periodos sensibles del niño. Cuanto más rico sea el ambiente, mayor será la conexión de la cantidad, perdón, de conexiones, de sinapsis, de redes neuronales, porque como decimos habitualmente, coloquialmente, el cerebro del niño es como una esponja, ¿sí? Que acepta sin filtro, sin juzgar, toda la información que recibe del exterior. Esto se da, además, no solamente por estas propiedades del neurodesarrollo naturales, sino porque el cerebro del niño naturalmente funciona bajo ondas teta. Estas ondas teta, que son las que podemos ver cuando, por ejemplo, nos hacemos un electro, son ondas muy abiertas, muy laxas, que funcionan como una especie de autohipnosis, donde recibimos y grabamos toda la información que sucede alrededor. Y fíjense, acabo de decir que sucede alrededor. ¿Qué sucede alrededor del ambiente del niño de los 0 a los 3 años? ¿Quién está en ese momento? ¿Quiénes son los que rodean al niño? Generalmente los hermanitos, el papá, la mamá. Y si estoy diciendo que el niño es como una esponja, ¿de qué se va a nutrir ese niño? Ojo, porque esos niños absorben, escuchan y ven todo el tiempo. Y todo el tiempo es como las grabadoras, ¿sí? Como que aprieto rec, como las grabadoras de antes. Y están permanentemente grabando, recepcionando. Por eso el ejemplo es número 1 en la educación.
El aprendizaje se lleva a cabo con mayor rapidez y de manera más significativa cuanto más novedoso e estimulante resulte el medio ambiente que rodee al niño. Este ambiente tan significativo como la genética para la construcción cerebral, fíjense lo que dije, tan significativo como la genética, se realiza cada vez que consolidamos un proceso de aprendizaje y deja en el cerebro una huella llamada red neuronal, que es esto que acabamos de ver recién. De los 2 a los 30 meses, como recién les mencionaba, hay una ventana muy importante, que es esta ventana del desarrollo emocional, donde el niño comienza un aprendizaje vicario, es decir, un aprendizaje por imitación, ¿sí? En el que comienza a ver, identificar y evaluar ciertos comportamientos y aprender a través de estos. De los 5 a los 10 comienza un desarrollo más profundo del lenguaje. Es por eso que esta es la etapa principal de la escolarización. El estímulo aquí incide de manera mucho más significativa en todo lo que aprendemos. Y el cerebro se encuentra también escaneando permanentemente el entorno como fuente de estímulo. La casa es la primera escuela de vida. Muy limitados estamos los docentes, o mucho más costoso a nivel energético y también de tiempo, es una educación para el docente que no tiene una base fuerte en la casa, en el hogar, de habilidades simples como el autoconocimiento, como la autorregulación, como hábitos tan simples como dar las gracias, como escuchar, como comprender, como perdonar. Según Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y también ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Para mí es eso y también es mucho más. Es esta búsqueda que tenemos durante toda la vida de encontrarnos a nosotros mismos, porque esa es la invitación de la inteligencia emocional. El autoconocimiento. Encontrarse a sí mismo es el gran lenguaje de la inteligencia emocional. Vamos a ver un poquito ahora sobre la inteligencia emocional en el cerebro del niño. ¿Me siguen? A ver, quiero verles las caritas. Bien, Fiorella, buenísimo. Qué lindo verlos por acá, ver tantos alumnos. Vamos, todos con manitos así, ¿sí? ¿Sí? ¿Inteligencia emocional en niños?
Sí, Vamos, dale. vamos. Buenísimo. Muy bien. Ahí vamos. Vemos esta partecita, veo que hay dos manitos levantadas. Vemos inteligencia emocional y después voy a dar un espacio para algunas preguntas. ¿Les parece? Muy bien. La inteligencia emocional tiene básicamente estos 5 componentes que son idealmente, porque como vimos recién, este cerebro está en su momento más apto para recepcionar estas herramientas de inteligencia emocional que si las compartimos, si las integramos en este niño, si ayudamos a que este niño integre estas herramientas de inteligencia emocional, va a poder desarrollar su vida con, además de muchas más competencias y herramientas, como un adulto pleno. Vamos a estar dándole realmente una caja de herramientas para llevar durante toda su vida. Y este es el momento ideal para implementarlas, porque este es el momento en el cual el cerebro está sumamente plástico, como la plastilina que cuando la sacamos, ¿vieron? La manejamos y bueno, en ese momento con el calor, bueno, está bien plástica. Después la dejamos y se va endureciendo. Bueno, el cerebro es plástico durante toda la vida, pero en especial en la niñez, esta capacidad de plasticidad se ve sumamente potenciada. Por eso tenemos que aprovecharla. Vamos a comenzar por el autoconocimiento. Estas 5 herramientas de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía, el manejo de las relaciones. La primera, la básica, el cimiento de la inteligencia emocional es ciertamente el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento en el cerebro del niño? Recién les mencionaba que en algún momento de nuestra vida, de de los 2 a los 30 años, en los que comenzábamos a tener la capacidad de percibir ciertas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo, pero que aún no podíamos identificarlas como emociones, todo se volvía mucho más confuso. Y hoy sabemos que cuando el cerebro del adulto comprende, identifica cuál es la emoción que está experimentando, comienza el excelente camino de la regulación emocional. Y esto es gracias a que cuando identificamos la emoción, el cerebro comienza a comportarse de otra manera. ¿Y por qué sucede esto? Al cerebro le gustan las certezas. El cerebro siente que tiene el poder cuando comprende qué es lo que está sucediendo. Y cuando comprende qué es lo que está sucediendo, cuando identifica la emoción, inmediatamente una estructura del cerebro llamada la amígdala comienza a reducir sus funciones. Y ustedes me dirán, ¿esto es bueno o es malo? La amígdala es el centro de las emociones. Cuando esta amígdala
Le decimos la amígdala, pero en realidad tenemos dos. Una en cada hemisferio temporal. Cuando esta amígdala, el centro de las emociones, se ve sobreactivada, la irrigación sanguínea se dirige casi exclusivamente hacia esta estructura y comienza a haber un déficit de esta irrigación sanguínea hacia el lóbulo prefrontal, donde se encuentran las capacidades más desarrolladas, como las capacidades cognitivas, las capacidades ejecutivas, las capacidades de aprendizaje, de toma de decisiones asertiva, donde se encuentra la capacidad de vetar impulsos, la capacidad, por ejemplo, de posponer la recompensa, como vimos recién, la capacidad de la voluntad, la capacidad de planear a futuro, la capacidad de técnica y estrategia. Entonces, tanto para aprender como para pensar clara y asertivamente, como para tomar buenas decisiones, necesitamos comprender para poder equilibrar nuestras emociones. Y lo mismo le pasa al niño. Para comenzar a gestionar las emociones, primero tiene que reconocerlas. Primero tiene que reconocer qué es lo que le está pasando. El niño que transpira, que se pone nervioso y que todavía no entiende que ese es un mecanismo pro supervivencia llamado ira, puede sufrir un desborde. No solamente eso, sino que también su experiencia, bueno, no va a ser del todo agradable. Entonces, el primer pasito para lograr inteligencia emocional en nuestros niños es practicar con ellos la capacidad para reconocer la emoción que están experimentando en ese momento. Como decía antes, ya hemos olvidado que hubo un momento en el cual no sabíamos qué era lo que nos sucedía cuando nos poníamos rojos y teníamos esa sensación de que las cosas no salían como nosotros queríamos, por ejemplo. Identificar la emoción. Es muy importante tomarnos el tiempo para esto y también tener en cuenta que al ser el cerebro del niño un cerebro aún no desarrollado, hay que presentarle esta capacidad de reconocer la emoción de manera muy simple. Cuando vemos al niño frustrado, presentarle simplemente dos opciones. Obviamente, nosotros ya sabemos que se siente mal, que se siente enojado, pero vamos a ayudarle a reconocer esta emoción. Y cuando lo vemos con esta emoción, preguntarle simplemente y claramente, no sé, Juan Cruz, voy a poner como ejemplo el nombre de mi sobrino. ¿Qué pasa, Juan Cruz? ¿Te sentís triste y enojado o te sentís alegre? ¿Te sentís bien o te sentís mal si aún ni siquiera puedes reconocer la tristeza y la alegría? A partir de ahí, vamos a comenzar a establecer un vínculo que va a estabilizar emocionalmente al niño.
Este es el paso número 0, reconocer la emoción. Y hablamos en los niños, pero esto muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando llegamos a un lugar y hasta alguien nos dice, ¿qué te pasa que estás con esa cara? No, nada, nada. Ni siquiera somos capaces de conectarnos y reconocer nuestras propias emociones. ¿Cómo lo va a hacer un niño que aún no tiene su cerebro desarrollado con la capacidad de inferir en qué emoción está experimentando? Fíjense qué importante que es esto. Parece tan simple. Muy bien. Entonces, el niño necesita reconocer las emociones para pasar a este segundo paso, el autocontrol. Voy a volver un poquito atrás. En el trabajo del reconocimiento de las emociones en las escuelas, y también lo podemos utilizar en casa, podemos utilizar figuras sonrientes, tristes, para practicar con los niños y jugar. ¿Cómo está esta figura azul con una sonrisa? Esta figura, ¿qué nos dice? ¿Está contenta? ¿Está triste? La capacidad de reconocer gestos no verbales es una capacidad que nosotros, los adultos, la damos por hecha, pero que los pequeños tienen que aún desarrollarla. Y muchos adultos me animaría que también a decir, ¿eh? Entonces, y esta capacidad es una capacidad maravillosa, es una gran herramienta que muchos terapeutas, bueno, ya la tenemos muy aceitada, ¿no? Las mamás con sus hijos, cuando los vemos un poquito raritos, ¿qué te está pasando? ¿Mm? Pero esto lleva todo un proceso. Los niños aún no tienen esta capacidad. Entonces, jugar con ellos, ¿sí? ¿Qué gesto tiene este dibujito animado? ¿Qué cara tiene este osito? ¿De triste o de enojado? ¿O de preocupado? Este es todo un ejercicio que podemos hacer con nuestros niños. Se van a sorprender. Muy bien. Punto 2, autocontrol. Cuando el niño puede llegar a reconocer muchas veces, pero aún no sabe expresar sus emociones. Sin la capacidad de autocontrol, nos volvemos víctimas de las circunstancias. Cuando no sabemos regular nuestras emociones, sentimos que se nos van de las manos. Y en realidad, las circunstancias no tienen por qué determinar nuestro estado emocional si tenemos una cierta inteligencia emocional. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros niños comiencen a expresar adecuadamente las emociones? Primero, y sumamente importante, como decía recién, ser ejemplo de autocontrol. Si el niño se pone iracundo y nosotros respondemos de la misma manera, lo único que vamos a estar haciendo es afirmando que esta reacción que el niño tiene es apropiada, porque el primer ejemplo lo del padre. Entonces, cuando el niño pierde el autocontrol, somos nosotros los que tenemos que ayudarlos a volver a la estabilidad, a estabilizarse. Entonces, primero,
ser ejemplo de autocontrol, siempre procurando coherencia, como un modelo sano. Hoy los niños tienen tantos modelos de identidad. Ahí me leyó la mano y me puso la manito. Tantos modelos de identidad en las redes sociales, en la televisión, los influencers. En realidad, el primer influencer de nuestros niños son los padres, porque los padres son los primeros que permitimos tener las redes sociales a mano. Son los que acercan las tablets o las retiran. Por eso somos el primer modelo, el ejemplo, para ayudar a regular a nuestros niños cuando pierden el control. Los primeros que no tenemos que perder el control somos nosotros. Luego, necesitamos estabilizar al niño. Pensemos nosotros mismos cuando tenemos una discusión y nos encontramos casi fuera de sí, decimos, fuera de nosotros, cuando sentimos que las emociones nos desbordan, muy difícilmente podemos controlarnos, por lo cual, ante todo y primeramente, necesitamos estabilizarnos, para lo cual es sumamente apropiado retirar al niño de la situación en la cual ha perdido el control y estabilizarlo mediante, uno puede ser la escucha activa como herramienta sumamente necesaria. Y una vez que el niño haya podido compartir la emoción, validarla. Validarla quiere decir, entiendo que puedas sentirte así. El no tenés que enojarte, el no tenés que salirte de control. Lo único que causa en nuestro interlocutor, en este caso, en el niño, es la sensación de autorrechazo, de invalidación emocional y en consecuencia de desvalorización. No te quiero más si te portás así. Entonces, número 1, entiendo que puedas sentirte así. Como punto 2, abrazamos a nuestro niño. El abrazo es un gran estabilizador de por sí. ¿Por qué? Porque el abrazo ha demostrado ser de las actividades que más estimulan a la oxitocina. Cuando sube la oxitocina, en nuestra biología de manera natural, baja el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando sube el cortisol, baja la oxitocina. Entonces, cuando damos un abrazo, lo que estamos haciendo es dar una inyección de oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor que nos hace sentir plenos, que nos hace sentir equilibrados emocionalmente. Por eso, si logramos equilibrarnos emocionalmente, luego vamos a poder dar el pasito siguiente, porque este equilibrio emocional es la base para regular la emoción.
Esto nos pasa de adultos también. Si estamos enojados, si estamos sacados, muy poco vamos a poder regular, ¿no? Primero necesitamos estabilizarnos. Los adultos, ¿qué hacemos? Respiramos, nos oxigenamos, nos damos tiempo para habilitar esta habilidad, perdón, valga la redundancia, esta habilidad que tenemos de autorregularnos. Pero el niño todavía no tiene el cerebro maduro como para autorregularse. Es por eso que tenemos que ayudarlo nosotros a regularse. Punto 3. Compartir técnicas de descarga. El niño no las conoce estas técnicas. Por lo tanto, cuando logramos equilibrar y estabilizar, luego compartimos estas técnicas de descarga. Juan Cruz, cuando te enojes así, sabe que primero podés venir y contarle a mamá, contarle a la tía, contarle a papá. Nosotros vamos a ayudarte, nosotros vamos a escucharte. También podés descargar en tu habitación, golpeando la cama, gritando para dejar drenar esa emoción. En neurociencia, en la clase que ayer teníamos de neurociencia, decíamos que todas las emociones son buenas, porque las emociones son estados funcionales del cerebro, es decir, que cumplen una función adaptativa. Está muy bien que el niño sienta ira, porque si no se dejaría sacar todos los juguetes. Está muy bien que comience a sentir que algunos son de su propiedad y que no los quiera compartir. Y luego, cuando va logrando esta regulación emocional, comenzar a aprender que puede compartirlos y que luego volverán. Pero para eso hay que desarrollar esta capacidad de autocontrol. Y si el niño no descarga este nivel basal, por ejemplo, de la ira, bueno, luego vamos a encontrar otro tipo de comportamientos mucho más disfuncionales, que son, por ejemplo, el aislarse, el tener contestaciones con cierta carga de violencia, el sentirse triste, el no comunicarse. Entonces el niño necesita descargar estas emociones. Las emociones necesitan ser drenadas en niños y en adultos. Lo importante es saber dónde y cuándo, para que éstas sean funcionales, para que las emociones nos jueguen a nuestro favor, para aprender de las emociones. ¿Qué vienen a decirnos las emociones? ¿Qué nos quieren decir? Y estas técnicas son muy efectivas y válidas siempre y cuando cuenten con una dedicación diaria. Esta práctica es diaria, no es solo de los fines de semana. La escucha al niño, la estabilización del niño y el compartir estos momentos de autorregulación deben ser diarios. Todos nos hemos hecho especialistas en algún métier y esto solo fue capaz a través de la práctica. Vamos ahora a la automotivación. A ver, quiero verles las caritas así de paso bien. Buenísimo, muy bien. A ver, voy a ver acá. Juliana, Cris, Miri, Andre, ¿vamos bien?
Estela. Muchas de estas cosas las sabemos, papás, educadores, de manera intuitiva, ¿no? Pero es muy importante conocer el orden y porque es clave para un buen resultado. Y es muy importante entender cómo funciona el cerebro del niño. Cuando entendemos, obviamente, tenemos otras herramientas y otras capacidades para que también como papás nos dé la capacidad de comprensión. Porque conocer que el cerebro del niño aún no está maduro y que justamente estas capacidades de autorregulación son las últimas en desarrollarse, nos da un plus de comprensión más, ¿no? A todo este feedback que tenemos con nuestros niños. Muy bien. Voy a correr entonces. Tomo un traguito de agua y vamos con automotivación. Muy bien. Automotivación. Muchas veces el niño cree que no puede y se lo repite. Por ejemplo, ante un objetivo, no es capaz de dirigir sus emociones ante un objetivo y evita hacer cosas porque cree que no puede hacerlo. Mientras que el niño automotivado, per se, por educación de los padres, o muchas veces por rasgos de su propia personalidad, cuenta con una motivación intrínseca, ese niño que siente que puede, que cree en sí. Entonces, la automotivación consiste en la habilidad que tiene un niño de dirigir sus estados emocionales hacia una meta o un objetivo. Son aquellas expectativas de éxito, de actitud ante el fracaso y las estrategias que tiene para enfrentar los retos y el compromiso, muy importante, que tiene ante sus objetivos con optimismo y mucha energía. Antes de continuar con esto, quiero compartirles cómo se ve un niño con alta inteligencia emocional. Justo, yo estoy en una clase con Zoom y me dijo, vení mamá, poneme el pernil antes que ya viene, que yo no llego, está viniendo con el hermano de Mar del Plata de ver a sus hermanos. A ver, Por eso justo. silenciamos por favor los micrófonos. Que es cierto, qué lindo nombre tenía, si me había olvidado. Sí, te lo voy a preguntar. Ay, gracias. A ver. A ver si... You don't have to tackle. Oh, listen to this. No, but listen to this. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Well, you're a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You're actually insane for your age. You're insane. Right. Best teammate ever. Right? Best teammate. Really good. Come on. Come on. Come on. No one. Voy a ver si lo podemos poner ahora no hay. What is this? No, what is this? Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall.
Well, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You're actually insane for your age. You're insane. Right, give me another. Best teammate It's all ever. right? Best You're really teammate. good. Come on. Come on. Come on. You know what? Bueno, lo voy a poner de vuelta a ver si ahora Listen to this. No, but listen to this. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Well, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You're actually insane for your age. You're insane. Right, give me another. Best teammate It's all ever. right? Best You're really teammate. good. Come on. Come on. Come on. You know what? Impresionante, ¿no? ¿Les gustó? Así se ve un niño con alta inteligencia emocional. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este niño per se pensó en consolar a su amigo o que esto lo aprendió en su casa? Fíjense cómo él utilizó esta técnica de estabilización. ¿Qué hizo? Lo abrazó. Muy bien. Muy bien. Voy a detener mi video un poco porque si no se dificulta la transmisión. ¿Mm? Hasta que deje de compartir. Muy bien. Entonces, estrategias para desarrollar la automotivación. Muy importantes en nuestros niños. Evitar hacer cosas por él que ya pueda hacer por sí mismo. Esto es muy importante, porque también hay niños que están sobreadaptados, ¿eh? Esos niños que quizás ya pueden hacer pequeñas cosas por sí mismos, pero que el papá o la mamá piensa que, bueno, que por amor quiere hacer estas tareas por ellos, para evitarle el trabajo, para que no se le dificulte, para que no sienta frustración. En realidad, necesitamos que el niño sienta frustración. ¿Por qué? Porque cuando el niño siente frustración, desarrolla las capacidades necesarias para trascender esa dificultad. Si nosotros le damos todo hecho, va a ser un futuro adulto frustrado, que cuando las cosas no le salgan como él quiere, bueno, alguno va a tener una respuesta de ira, de una sobrecarga de ira, otro de violencia, otro de depresión, es decir, respuestas disfuncionales. Nosotros queremos educar a nuestro niño. Y para educar a nuestro niño necesitamos exponerlo a pequeñas frustraciones. Necesitamos entender que cuando no lo hacemos, no les estamos haciendo un bien, sino más bien todo lo contrario. A veces por miedo, ¿no? No quiero que vaya acá 2 cuadras solo y el niño ya tiene 15 años. ¿Mm? Entonces, de a poco, exponerlos a pequeñas dificultades, a ellos y a nosotros, que a veces nos cuesta tanto. Muy bien.
exponerlo a pequeños retos de dificultad progresiva. Cuando, por ejemplo, el niño no es capaz de relacionarse en un grupo de chicos, entonces, ¿cómo lo exponemos a pequeños retos? Bueno, lo invitamos a visitar la casa de los primos. De a poquito. Lo acompañemos al parque para que comience a compartir y a establecer algún vínculo con los niños del parque. Si hay algo a lo que el niño no se atreve a hacer, bueno, exponerlo a algo similar pero de menor intensidad. Si no se atreve a anotarse en un grupo de fútbol, bueno, vamos a jugar al fútbol con él o vamos al parque donde hay un grupo de chicos jugando al fútbol y así, paulatinamente, pero nunca dejar que el niño se rinda con la sensación de imposibilidad. A esto le llamamos indefensión aprendida, como aquel cuentito de Bucay en el que estaba el elefante pequeñito amarrado a un tronco y que como era chiquitito y quiso salir del tronco, en ese momento no pudo una vez, no pudo dos veces, no pudo tres veces y después nunca más intentó, sin darse cuenta de la gran capacidad que tenía de tirar muy lejos y desamarrarse de ese tronco. ¿A cuántos nos pasa esto, esta indefensión aprendida, ¿sí? Con nuestras limitaciones, nuestras creencias limitantes? Por eso es tan importante compartir esta motivación, que en neurociencia le decimos autopercepción. ¿Mm? Autopercepción de poder o autoeficiencia percibida. El término es autoeficiencia percibida. Cuando sistematizamos esta autopercepción de ser capaces, se va creando en el niño la sensación de seguridad, que va a desarrollarse en un adulto asertivo y pleno. Vamos a la empatía, otra de las características de esta inteligencia emocional. La empatía consiste en que este niño sea capaz de interpretar tanto las expresiones verbales como no verbales, emocionales de otras personas. Y aquí también entra esto de la práctica de interpretar, ¿no? Las emociones del otro. Es muy importante para desarrollar la empatía, concientizar al niño sobre cómo el otro puede sentirse ante una situación adversa. ¿Y cómo hacerlo? De manera muy simple. Como vimos antes, el niño recién está empezando su camino en el reconocimiento de las emociones. Entonces, Juan Cruz, ¿cómo te sentirías vos si fueses ese niño al cual recién lo empujaste para sacarle la pelota? ¿Bien o mal? ¿Cómo te sentirías? ¿Triste o contento? El cerebro del niño en el manejo de la relación.
Esta es una habilidad que van desarrollando los niños cuando se relacionan satisfactoriamente con otras personas. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro es un cerebro social. Nuestra felicidad depende muy directamente de la calidad de nuestros vínculos. Es por eso que es importante trabajar en el manejo de las relaciones. Estas estrategias para desarrollar un buen manejo de las relaciones se crean primeramente en casa, a través de relacionarnos nosotros adecuadamente con nuestros niños, a través de la palabra con respeto, del gesto con respeto, de la escucha activa, de la espera a que el otro termine de hablar para responder, de dar lugar a que el otro hable, se pueda expresar, de tener en cuenta las emociones del otro como recién vimos con la empatía, de darle el tiempo necesario para expresarse, de brindarle oportunidades para practicar este manejo de las relaciones. ¿Sí? Que esto se da mucho más naturalmente, por ejemplo, entre hermanos. Y también de guiar este proceso, de estar atentos a cómo llevan adelante los vínculos nuestros niños, prestar atención en cómo se relaciona. Y si vemos que nuestro niño no se está relacionando de una manera funcional, que pelea o que pega o que grita, intervenir. Intervenir estableciendo límites claros. Los límites son amor, es cuidado hacia el niño y también hacia nosotros. Saber que estos límites pueden ser transgredidos. ¿Cuántas veces? Máximo una. Si cuando hablamos con Juan Cruz y le decimos, Juan Cruz, no pegues más a los chicos porque si no nos vamos, y Juan Cruz vuelve a pegar, nosotros nos vamos. Si nuestra palabra no tiene valor, el límite tampoco lo tiene. Y nuestra educación se vuelve desdibujada. Recordemos nuevamente que la educación es sacar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que estamos buscando cuando establecemos límites en los niños. Todo esto para ayudar a desarrollar el cerebro de nuestros niños. En especial, voy a sacar el video porque si no interfiere. Ahí vamos. En especial, esta parte del cerebro, el lóbulo prefrontal, donde se encuentran todas las capacidades de la inteligencia emocional. En neurociencia decimos, usted vive aquí en el lóbulo prefrontal porque sabemos que la conciencia del yo, nuestra personalidad, se encuentra aquí, en el lóbulo prefrontal. Y lo que estamos haciendo con toda esta tarea que acabo de compartirles, estas técnicas y estrategias, es ayudar a desarrollar este lóbulo prefrontal en nuestros niños. Hoy sabemos que dentro del lóbulo prefrontal se encuentran 3 estructuras sumamente específicas y desarrolladas para ayudarnos a cumplir con la inteligencia emocional. Me gusta siempre mostrar aquí cómo a través del desarrollo de la humanidad,
el lóbulo prefrontal fue creciendo, ¿no? En el Australopithecus, el lóbulo prefrontal era muy pequeño. Y fíjense, porque lo que sucede es que el desarrollo del cerebro, el cerebro se va plegando. ¿Vieron que tiene todos esos como riñoncitos, esas circunvoluciones se llaman? El cerebro se va plegando dentro del cráneo. Si lo extendiéramos, mediría como 1,5 metros. Y estos pliegues son los que han ido creando el desarrollo y la extensión a través de el tiempo, en el desarrollo ontogénico y filogenético del ser humano, el lóbulo prefrontal. Para eso fue necesario que a partir del Australopithecus y a través del Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa lo que piensa, como somos nosotros, vaya estirando su lóbulo prefrontal. Fíjense como acá era pequeñito y cada vez más. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se han desarrollado son las funciones ejecutivas. Las más desarrolladas, por ejemplo, las de la inteligencia emocional, porque todas las funciones ejecutivas se encuentran ubicadas en el lóbulo prefrontal. Es por eso que a través del tiempo también hemos desarrollado estas funciones, como las de inhibir impulsos. Antes teníamos un impulso y el Australopithecus o el Homo habilis agarraba un palo, lo pegaba al otro y le pegaba al otro y lo mataba. Hoy ya hemos desarrollado otras funciones de regulación, gracias a esta capacidad que tenemos todos. Miren acá qué clarito, ¿eh? El volumen del área prefrontal en el Neandertal y el volumen del área prefrontal en el ser humano actual. Maravilloso, ¿no? Algunas funciones del lóbulo prefrontal son estas, ¿sí? La atención, la memoria, el lenguaje, las funciones más desarrolladas, pero también estas, la atención, planificar a largo plazo, vetar impulsos, retardar la gratificación, la ética, los valores, la flexibilidad, la adaptación a los cambios, la toma de decisiones. Y dentro del lóbulo prefrontal están estas áreas que son las últimas en madurar, que son la corteza dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial, las responsables de la inteligencia emocional, las que vamos a trabajar con todas estas técnicas que acabo de compartirles a ustedes. ¿Dónde se encuentra la capacidad de voluntad que hemos visto en el video que compartimos al principio de esta charla? Bueno, resulta que se encuentra en la corteza prefrontal, en una estructura en especial que se llama corteza dorsolateral, que es la que nos da la capacidad de hacer planes a futuro y también la capacidad de la voluntad, la capacidad de perseverar hasta conseguir un objetivo y retardar el placer en pos de un objetivo futuro mayor, como hacían los niños del marshmallow. ¿Cómo fortalecemos esta estructura? A través de la práctica. El cerebro no es un músculo, pero se comporta como tal. Al igual que cuando voy al gimnasio y si hago flexiones de brazos 20 veces, fortalezco, pero si hago 40, fortalezco mucho más. Si aplicamos las técnicas que compartimos recién, bueno, vamos a estar fortaleciendo, por ejemplo, la voluntad. La corteza orbitofrontal que se encuentra aquí,
arriba de los ojos es la responsable de inhibir impulsos y es una de las últimas en desarrollarse. Es por eso que a los niños se les dificulta, ¿sí? Esto de vetar impulsos. En el futuro adulto, estas herramientas que acabamos de aprender son las llamadas hoy en día, hasta hace poco, como mencioné al principio, se llamaban soft skill, habilidades blandas. La empatía, la comunicación, el establecer vínculos efectivos, hoy se llaman power skills, herramientas de poder, las que marcan la diferencia en nuestra vida, las que marcan la diferencia entre dos personas con un mismo nivel intelectual, cuando una tiene las herramientas de poder y la otra no, cuando una tiene la capacidad de regular sus emociones en un conflicto y la otra no. Hoy por hoy, el doctor Vizquerra las comparte como competencias socioemocionales. Tengan cuidado porque están dibujando la pantalla. Competencias socioemocionales. Y es la capacidad que tenemos luego desde adultos de compartir, comprender, expresar y regular fenómenos emocionales. Hoy por hoy las empresas están sumamente enfocadas a esto, sobre todo las empresas multinacionales, las más importantes. ¿Y por qué están tan interesadas? Bueno, porque se dieron cuenta que son las que marcan la diferencia, las competencias emocionales, para que el adulto sea capaz de afrontar retos y solucionar problemas. Las competencias emocionales para Vizquerra son la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las competencias para la vida y el bienestar, muy similares a las que acabamos de aprender del doctor Goleman. ¿Y por qué las empresas buscan ahora que la gente pueda aplicar estas herramientas en su vida diaria, que los adultos, los profesionales, apliquen estas competencias en su vida diaria? Porque se dieron cuenta, hicieron un estudio sobre el ROI, el retorno de la inversión. Cuando la gente tenía entrenamiento en inteligencia emocional o en competencias socioemocionales, que es prácticamente lo mismo, se dieron cuenta que las empresas comenzaban a ahorrar dinero y que además eran mucho más productivas. Fíjense, en un estudio que se hizo en American Express en el 92, gracias a estas herramientas, la empresa se ahorró 247 millones de dólares. Un estudio reciente determinó que los gerentes entrenados en estas habilidades hicieron crecer sus empresas en un promedio de casi un 20%. ¿Y por qué esto? Bueno, a mí me gusta dar el ejemplo de en las empresas cuando no hay buena comunicación, cuando no nos entendemos con el otro y suelen aparecer ciertos roces y se cajonean archivos porque no hay buena relación con esa persona y el trabajo no sale a tiempo. ¿Quién es el perjudicado para ustedes? El resultado de la empresa en sí comienza a perder dinero. Y se dieron cuenta
de que esto era real, lo llevaron a números y se dieron cuenta que habían estado perdiendo esta plata, por ejemplo. Cuando entre los compañeros de trabajo, uno trabaja en producción y el otro en materiales, y el de materiales no tiene buen trato porque el otro le dijo, y cuando el de producción necesita el de materiales se hace el tonto, se va al baño, ese día dice que tiene una reunión y retrasa toda la producción y no cumple con la programación de una empresa y no llegan a facturar o a enviar el producto a tiempo. Y las empresas son penalizadas en millones de dólares por día. ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de comunicación y entendimiento, por falta de aplicar herramientas de inteligencia emocional. Entonces, es tan importante comenzar a implementar las herramientas de inteligencia emocional en la niñez, porque luego en la edad adulta van a ser las que van a marcar la diferencia en nuestras competencias profesionales, en nuestra capacidad de llegar a entendimientos, a regular nuestras propias emociones, a entender qué es lo que nos está pidiendo nuestro compañero, a ponernos en lugar del otro, a automotivarnos cuando nos sentimos desmotivados, a trabajar en nuestra autoestima, en nuestra eficiencia emocional, a ser capaces de compartir resiliencia, aprender de los errores, a trabajar con respeto hacia los demás, tener una buena comunicación, a tener un comportamiento de cooperación, a ser asertivos, aprender a prevenir y solucionar conflictos, como este niño que recién veíamos que debería tener como máximo 9, 10 años. A tener la capacidad para gestionar situaciones emocionales que también se dan en la vida de adultos y en el ámbito profesional. Estas son competencias que nos van a ayudar a establecer vínculos y nos van a ayudar a lograr el bienestar para la vida diaria. Tanto para lograr los objetivos y las metas que tenemos en nuestra vida, como para el desarrollo de los vínculos. Voy a dejar de compartir. Hasta aquí. Muy bien, voy a abrir aquí los micrófonos. Así escucho todas las preguntas que tienen para compartir. Ahí vamos, ¿eh? Ahí tenemos los micrófonos abiertos. A ver, a ver. Muy bien. Bueno, está funcionando un poco lento internet. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Quieren hacer preguntas? Tienen los micrófonos abiertos. Pueden levantar sus manitos.
Voy a detener el video, para que podamos comunicarnos mejor. A ver. Ahí va, ahí va. Bueno, había varias manos levantadas, así que aprovechen ahora. Mari, muy bien. Ahí, activamos el audio. Hola, ¿ahí me escuchás? ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias, Marie. Qué lindo vernos hoy, verte y escucharte. Yo quería preguntar a todo esto que decías, ¿cómo podemos trabajar con chicos que en la escuela están recibiendo bullying y no hay una escuela que esté acompañando? ¿Cómo podemos hacer para acompañar y que tengan esa fortaleza desde casa, cuando después van a la escuela y no van a recibir esa contención y la escuela no va a estar acompañando? Bueno, en ese caso, eh, todas las técnicas que vimos, por ejemplo, aquí de automotivación, son aplicables, pero es importante dirigirnos a la escuela. Sí, en este caso estoy contando justamente un caso puntual que tenemos cerca y en la escuela no está el apoyo que yo sí pude por lo menos comprobar en la escuela cuando mis chicos eran chicos que existía. Entonces de ahí es como que nos encontramos con una nena que tiene recién 12 años y que está en un entorno donde, bueno, son cosas que puede pasar de la edad, a mi hija le pasó, que una que después terminó siendo íntima amiga, son cosas, pero bueno, tenía una contención no solamente en la casa, sino en la escuela también. Acá nos pasa que en la escuela no está teniendo ese acompañamiento, ese cuidado, esa protección de que no quede sola cuando se arma un grupo, o de estar atentos a cuando alguien la deja fuera o hace algún comentario feo. Y por más que en la casa de los padres tiene todo ese apoyo, el decirles eso está mal y te vamos a acompañar y vos tenés que decir, también, bueno, el darse cuenta de que es chiquita para sola ir a poner límites o hacer que, por más que a ella la ves y parece, se la ve muy entera, es chiquita y la pasa mal. Y es difícil para ella tener que ser ella la que va como una buchona a decirle a la maestra o a la dirección, me están haciendo esto. Entonces, por eso preguntaba cómo poder ayudarla, porque todo lo que hablábamos, obviamente, de los valores, por suerte en su casa tiene muy buenos valores, donde sabe que lo que está mal, y que lo que están haciendo está mal, y que a nadie le gustaría. Eh, es difícil, siendo chiquita, eh, o sea, no sabemos cómo acompañarla para que realmente ella se sienta fuerte, porque decimos, por suerte es una nena que está acompañada y tiene una familia atenta que está observándola. En otros casos, otros chicos pueden tal vez resolver las cosas de algo que les haga daño a ellos mismos, ¿no? Este, pero no sabía si tal vez algo más que le pudiéramos dar, aportar a ella, ¿no? Claro, es que María, en realidad, vos lo dijiste, eh, ella es muy pequeña, ella no puede hacer mucho más. En ese caso, el adulto es el que tiene que intervenir, que tiene que tomar cartas en el asunto, o hablar directamente con la docente o pedir una entrevista con el gabinete psicopedagógico que tienen todas las escuelas, o Sí. una entrevista con el directivo, pero ahí el que tiene que intervenir es el adulto. Sí, sí. No hay una respuesta realmente como esperaban de la escuela porque ya han ido a reuniones, han pedido y todo, y no está esa ayuda. Obviamente que cada vez están con más énfasis los padres en la escuela, pero bueno, yo pensaba en ella, eh, porque a veces cuando los padres dicen que van a hablar o algo, obviamente dicen, no, no vayan, no quiere ella, porque no quiere quedar expuesta, no quiere quedar como la buchona y todo, y por más que yo hablando con ella le decía, vos tenés que confiar en tus papás, que está buenísimo que vos puedas contar, y la cosa de dar la vuelta, ¿no? Si cualquier amiga tuya le hace daño a algo, el papá, la mamá van a estar para acompañarlo y ayudarlo, y en este caso vos ya no decidís, esto es de los papás porque vos sos chiquita, y como a vos, cualquier amigo tuyo le gustaría, eh, si tienen unos papás que están atentos, que la estén cuidando, porque es cuidarte. Pero bueno, no sabía si había alguna otra cosita para poder darle a ella, para que se pudiera cuidar o, no sé, estar más liviana. Ujú. Claro. Lo que sucede es que nosotros podemos motivar mucho al niño, podemos intervenir dándole confianza, ¿sí? Autoconfianza,
pero ciertamente si el niño es agredido entre chicos, la intervención del adulto es sumamente necesaria. Por esto que decíamos recién, ¿no? Los chicos aún no tienen esta regulación emocional. Entonces es condición que intervenga el adulto. Y a veces estos casos llegan hasta cuando la escuela no responde como debería, porque en este caso la que tiene que intervenir es la escuela, al cambio de escuela. Lo he visto en muchos casos, hay muchos casos en los cuales las escuelas están preparadas, escuchan a los padres, intervienen y se desactiva el bullying. Porque en realidad en este caso el niño, la niña puede tener mucha comprensión, pero la falta de empatía es de parte del agresor. Entonces ahí hay que trabajar la empatía en el agresor, al cual no tenemos llegada porque es otro niño, y si la escuela no nos da el lugar, bueno, mucho más difícil, ¿no? Por eso el primer paso es hablar con el niño, entregarle toda nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra protección. El paso siguiente es intervenir en la escuela. Y si la escuela no toma cartas en el asunto, bueno, tomarlas nosotros, ¿no? Hacer un cambio de institución, porque en muchos casos esto también sucede, que no están preparadas como para intervenir en este tipo de casos. A ver, cerró. Ahí. Ahí está, perfecto, sí. Ella había pedido como el cambio y los papás a la vez tenían temor de que esto pudiera volver a repetirse en otro lado, o sea, como no tener nunca asegurado dónde uno va, ¿no? Entonces dijeron, bueno, primero, que me parece perfecto, ¿no? Primero ver de poder usar todos los elementos posibles dentro del mismo lugar y después tomarlo como última alternativa. Pero sí, comparto totalmente, solo quería saber si había alguna cosa más. Te agradezco un montón, Caro. Gracias. Gracias, María. Bueno. Bueno. Si no hay ninguna pregunta más, no vamos a dar por terminada la charla, que agradecemos a Carolina Cancio, a la licenciada, que ha sido muy explícita, muy clara, nos ha dado muchas herramientas, muchos motivos para seguir batallando con los niños, para que tengamos un mundo mejor, porque si los niños tienen una mejor salud emocional, vamos a llamarla salud emocional, vamos a tener un mundo mejor, más comprensivo, más solidario y más empático. Esperamos poder tener otra oportunidad y otra charla que Carolina nos brinde, y le agradecemos a todos los que han participado en ella, y le manifestamos que va a quedar grabado en la página del colegio, en YouTube, pero de acá a 2 o 3 días, porque es lento el proceso, son varias las charlas de los institutos del colegio, entonces se van demorando y luego se van acoplando. Le damos gracias a todos y muy buenas tardes.